Buenos días, Buenos estamos días. con Leonardo Gas, es docente de aquí de Quito, de la Universidad Politécnica, fue docente, ya se retiró, y nos va a contar su experiencia sobre lo que fue la dictadura en Chile. Muy bien. Verá, voy a empezar contando una, una peripecia personal que consistió en que en Chile hubo un proceso de tratar de reparar las atrocidades represivas de la dictadura de Pinochet. Entonces, esta situación generó por parte de los sectores antidictatoriales, ya ahora en el periodo democrático, la iniciativa parlamentaria de hacer una ley donde se reparara a los que habíamos sido presos, maltratados, torturados durante la dictadura, y de alguna manera a los que murieron, reparación a los familiares. Entonces se creó una comisión investigadora de los actos represivos y se les pidió a todos los que habían sido víctimas de esa represión presentar sus testimonios frente a esa comisión, con que tenía un procedimiento y que era encabezado por un obispo de la Iglesia Católica de apellido Balish, y por eso la comisión fue conocida como Comisión Balish. Entonces hubo una primera etapa, pero después que no fue muy publicitada, ¿no?, para que la gente se presentara. Entonces abrieron una segunda etapa, y en esa segunda etapa yo presenté mi testimonio de lo que había sido mi estancia en el Estadio Nacional de Chile, donde fuimos llevados, ¿no? Desde el Estadio Chile nos trasladaron al Estadio Nacional, nos tomaron detenidos en la universidad donde yo estudiaba, que es la Universidad Técnica del Estado, y nos llevaron, después de una serie de atrocidades, nos llevaron al Estadio Chile, ahí donde se produjo el asesinato de Víctor Jara y unos cuantos más, ¿no? Entonces ocurrió lo siguiente, que de repente me llegó un email de un funcionario de la universidad donde yo estudiaba, donde me alentaba a que me presentara a dar mi testimonio, ¿no?, acá en el consulado de Chile en Ecuador, ¿no? Entonces, en el testimonio me entregaba un antecedente que yo desconocía hasta esa época, ¿no? Decía que había un libro del general Contreras que estaba en la Biblioteca Nacional de Chile, donde yo aparecía en una lista de los principales subversivos, ¿no?, los principales objetivos de la represión de ese cuerpo represivo horroroso que fue la DINA, ¿no?, Dirección de Inteligencia Nacional, un aparato que creó Pinochet para reprimir a la izquierda. Entonces yo estaba en esa lista, o sea, eso significaba que mi vida estaba en peligro. Entonces, claro, yo no lo sabía, me enteré muchos años después, pero sentí el cerco de la persecución. Nosotros seguimos trabajando clandestinamente contra la dictadura. Yo salí el año 75. Entonces tuve que salir porque nos cercaron a la organización política en la cual yo estaba militando en las tareas antielectorales, y entonces recurrí a un organismo de la Iglesia Católica y de varias iglesias que se llamaba Comité de la Paz, un organismo ecuménico de iglesias que se dedicaron a ayudar a los perseguidos políticos y a las víctimas de los derechos humanos. Entonces ahí me otorgaron una beca para culminar mis estudios, porque había sido expulsado de la universidad, estaba en el último año de mi carrera, y me dieron una beca para venir a terminar los estudios aquí a Ecuador. Esa es más o menos la circunstancia inicial de mi presencia en Ecuador, y da, digamos, alguna idea de lo que fue una dictadura
criminal, sangrienta, represiva, que tenía como objeto aplastar un proceso yo diría un hermoso proceso de liberación que había iniciado el pueblo chileno bajo la conducción de los partidos tradicionales de la izquierda chilena, más algunos otros que formaron una alianza que se llamó Unidad Popular y que encabezó Salvador Allende. Y esa alianza se proponía un proceso de liberación social y nacional. Se proponía abrir las puertas al socialismo porque era la alternativa al capitalismo injusto. Hasta el gobierno de Allende, Chile era un país capitalista, subdesarrollado, muy injusto, con una extraordinaria desigualdad social, condiciones de vida muy malas para los obreros, los campesinos, la gente popular, ¿no? Entonces, después de un largo proceso de organización, de lucha, se concretó una unidad de algunos sectores del pueblo que se propuso transformar radicalmente el país. Y entonces el gobierno de Allende expresó esa idea de transformación que pasaba por tocar los intereses del imperialismo norteamericano y los intereses de la oligarquía, ¿no?, chilena, la oligarquía industrial y la oligarquía agraria chilena que habían dominado Chile y que lo tenían en una condición de país muy atrasado, muy pobre. Y eso necesitaba resolver esa contradicción entre los sectores ricos y los pobres, era muy patente, muy grande, siempre ha sido, lo es hasta hoy día. Los niveles de desigualdad hoy día en Chile son extraordinarios. Entonces, Pinochet fue un instrumento que utilizaron estas clases juntos, aliados con los norteamericanos, con los gobiernos norteamericanos de la época. Entonces, que promovieron, alentaron, financiaron el golpe y posteriormente la represión, ¿no? Y entonces esta represión llegó a ser terrible. Bueno, ese día había sido uno de los raros días que yo había llegado a dormir a mi casa, ¿no? Porque los otros días nos ocupábamos en una actividad militante muy intensa y nos quedábamos generalmente en la universidad para resguardar a la universidad, porque sabía que nuestra universidad era un foco de represión importante. Pero ese día, por alguna razón, llegué a la casa y me despertó mi mamá muy temprano, tipo 6 de la mañana, y me dice, hay golpe de Estado. Dice, ya las radios habían empezado a informar, se habían alzado los oficiales de la Marina en Valparaíso y se empezaba a desarrollar el golpe de Estado. Entonces me levanté muy rápido y me dirigí a la universidad, ¿no? Entonces existía el instructivo de que si había golpe lo que había que hacerse es tomarse los centros de trabajo, los centros de estudio, etcétera, etcétera. Entonces procedimos a tomar la universidad y entonces nos quedamos algunos compañeros de alguna manera a defender la universidad de la represión. Entonces el día 11 en la mañana, entonces estuvimos ahí en la universidad y en la noche las tropas que habían sido traídas de una provincia, desde La Serena a Santiago, nos rodearon y empezaron una balacera impresionante, que de no haber sido que nos protegimos detrás de un lugar donde había unos muros bien gruesos. Entonces estuvieron toda la noche en una balacera impresionante y después en la mañana, a las 7 de la mañana, asaltaron y nos cogieron detenidos. Entonces ahí estaba con nosotros Víctor Jara, que era
parte del Departamento de Cultura, de Extensión Cultural de la universidad, y nos tuvieron primero en el suelo, después unas cuantas horas tendidas en el suelo, y después nos trasladaron, esto todo con maltratos, con palabras, insultos, etcétera, etcétera. Y después nos trasladaron al Estadio Chile. El Estadio Chile es un estadio de básquetbol, así similar a, digamos, al Coliseo Rumiñahui. Entonces ahí empezaron a llegar junto con nosotros, que éramos estudiantes, profesores de la universidad. Hasta el rector de la universidad estaba ahí detenido. Y obreros, y sobre todo obreros, ¿no? Obreros, porque iban a la fábrica, se tomaban la fábrica y nos llevaban ahí. Un hecho curioso es que cuando entrábamos ahí nos quitaban la cédula de identidad. Entonces era una cosa... Entonces la idea que tenía yo parece ser que... O sea, ¿por qué nos quitaban la cédula? O sea, pregunta. La idea parece que era que querían matar. Pero no pudieron hacerlo porque inmediatamente los familiares, todos nuestros familiares se enteraron y fueron a presionar y a preguntar. Nuestras madres por nosotros, ¿no? Nuestros hermanos, nuestros, ¿no? Familiares. Entonces se llenaba eso de gente exigiéndole a los militares que dieran razón de qué ocurría con nosotros, ¿no? Entonces parece que eso impidió que se provocara una masacre. Independiente de eso, igual selectivamente seleccionaron a alguna gente, la torturaron y la balearon y la mataron. Radicalmente, de la noche a la mañana, ¿no? Del día a la noche. O sea, el Chile de Allende era un país de libertades, de alegría, de movilización. Claro, y de mucha angustia también para los sectores oligárquicos, para la burguesía dominante, porque veían que su sistema de privilegios se venía abajo, ¿no? ¿Ya? Pero para el pueblo chileno fueron 1000 días de liberación, y la liberación trae consigo la alegría, las canciones. En Chile se había formado un movimiento cultural muy potente, ¿no? Que es la nueva canción chilena, ¿no? Con sus emblemas, ¿no? Inti Illimani, Quilapayún, Pablo Neruda, Violeta Parra, ¿no? Eran parte de un poderoso movimiento cultural que apoyaba esta causa de liberación social y nacional, ¿no? Y entonces el gobierno de Allende efectivamente empezó a cumplir su programa, o sea, nacionalizó las riquezas básicas, profundizó el proceso de reforma agraria, creó un área social de las industrias. Es decir, era un proceso nacionalizó la banca, imagínate, nacionalizar la banca, los seguros. O sea, fue un profundo proceso de transformación social y de enfrentamiento entre las clases, total y absolutamente. O sea, se implantó un régimen de terror así, sin ninguna hipérbole, sin ninguna exageración. Se implantó estado de sitio, toque de queda. Esos toques de queda duraron unos 12, 13 años, ¿ya? Y una represión brutal, y empezaron a torturar y a asesinar y a exilar, etcétera, etcétera. O sea, quisieron eliminar el cáncer marxista de raíz, decían ellos. Ese es el lenguaje que empleaban, ¿no? Entonces, desde ahí Chile empezó un proceso de transformación, ¿no? Y sobre la base de esa represión le bajaron el salario a los trabajadores, perdieron todas sus conquistas, hicieron leyes absolutamente injustas para los más pobres y consolidaron ahí, después de una serie de experimentos y una serie de fracasos, ¿no? En el manejo gubernamental y económico, llegaron finalmente a imponer el modelo neoliberal, así de esa forma brutal, ¿no? Y el modelo neoliberal significa
hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Entonces generaron, junto con la represión, un sistema de privilegios para las clases dominantes. O sea, en realidad, como digo, cambió absolutamente, ¿no? O sea, Chile era un país democrático, un país, ¿no?, con las más amplias libertades, y se luchaba por el mejoramiento de las condiciones sociales de vida. Entonces existía un movimiento obrero muy organizado, existía una central única de trabajadores. Entonces los obreros se defendían frente a la explotación capitalista, ¿no? Y los estudiantes salían a las calles, y eso hay que rescatar. O sea, la lucha estudiantil en Chile siempre fue muy importante, y después ha sido muy importante ahora en este último tiempo, porque ha logrado de alguna manera iniciar un proceso de recuperación de una verdadera democracia. Porque en realidad lo que vino después de la dictadura, que se llamó transición, fue una semidemocracia o una democracia menguada, negociada con la dictadura, rompió a la izquierda y se crearon otros referentes, otra correlación de fuerzas. Terminaron por aplastar al movimiento obrero, al movimiento de los trabajadores, a los campesinos, porque la dictadura significó, por ejemplo, en reforma agraria, devolver la tierra a los latifundistas, a los patronos. Bueno, lo veía con mucha preocupación. O sea, siempre estuvimos preocupados y nos dedicamos aquí a la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y creamos un organismo que se llamó ADU Chile. Estábamos entonces en constante actividad de solidaridad, de denuncia y de lograr rescatar compañeros que estaban en situaciones vulnerables en Chile. Entonces, y empezamos a observar de aquí todo el proceso de construcción de ese nuevo modelo neoliberal que está basado en el pilar de aplastar las conquistas sociales de la mayoría del pueblo chileno. Entonces era seguir, por un lado, el curso represivo horroroso, ¿ya?, de una dictadura, y por otro lado el curso socioeconómico que le imprimían los líderes de la derecha. O sea, los militares realmente eran un vulgar instrumento de los teóricos de la derecha que impusieron un modelo, un sistema de un régimen, ¿no?, totalmente represivo. No deben saber, los momentos más duros, de saber de cómo compañeros caían asesinados o desaparecidos. Son cosas que duelen y afectan mucho. O sea, el propio hecho del golpe de Estado es una cosa traumática y genera un dolor profundo que en realidad no se cura nunca. O sea, lo que aprende uno es a convivir con ese dolor, a manejarlo, pero en realidad ver el sueño de un pueblo que quiere liberarse hecho trizas es una cosa que duele mucho. Duele mucho. Y después el dolor más grande es que la izquierda empezó a capitular, ¿no? La izquierda empezó de alguna manera, a rendirse ideológicamente y empezó a ser parte de un juego y parte de ese modelo, ¿no? Entonces eso también es muy doloroso, ¿no? O sea, la izquierda terminó adaptándose al modelo neoliberal. O sea, estoy hablando de los socialistas, los comunistas, ¿no? Y abandonaron sus banderas de liberación, ¿ya? Es cierto, el mundo cambió, se cayó el muro, en fin, pero eso no justifica el abandono del proyecto emancipador, del proyecto liberador, ¿no? Y ellos lo abandonaron. De tal manera que
la izquierda chilena abandonó ese proyecto liberador, emancipador, se acomodó al modelo neoliberal y se convirtieron en la izquierda del modelo neoliberal, ¿no? Y es por eso que ahora eso está en crisis y ha surgido una nueva izquierda, ¿no? O sea, los jóvenes, los estudiantes y sectores obreros avanzados están constituyendo otro referente político que genera la esperanza de reconstituir. No creo que sea por ahora un proyecto todavía que se formule con ese carácter emancipador, pero por lo menos es contestatario al modelo neoliberal, contestatario al sistema político vigente, que es un sistema que todavía se rige por la dictadura de Pinochet, lo cual es una vergüenza, ¿no? Imagínense que todavía los chilenos estamos regidos por una constitución fascista, o semifascista, o cuasi fascista. No, o sea, no totalmente, no de la manera que debió haberse hecho. O sea, se han hecho muchas concesiones a la derecha chilena y a los empresarios, ¿no? Entonces, y además hay situaciones a veces muy injustas, ¿no? O sea, los que vivimos la represión y sabemos que era una cosa muy perversa, muy difícil de enfrentar y abordar. Entonces, por ejemplo, yo pongo el caso de gente que iba caminando por una calle, se bajaban los esbirros y la detenían. No tenía testigos, no tenía... Porque cuando tú tenías que presentar ahí, tenías que presentar testigos, testimonios, pruebas. Y la gente que fue reprimida y no tenía esas pruebas, ¿qué hacía? ¿No? Entonces, mucha gente se ha quedado sin esa recompensa por no poder probar las situaciones de represión que vivió. O sea, en el caso mío fue un hecho fortuito porque los militares, para salir aquí a Ecuador, los militares me exigieron, o sea, que consiguiera de parte de ellos mismos un certificado de por qué yo había estado detenido en el Estadio Nacional. Entonces tuve que ir a un organismo militar, y entonces los militares me dieron un certificado que lo conservo hasta hoy día, donde decía que había estado por razones del estado de emergencia de tal fecha hasta tal fecha detenido en ese estadio. Pero es una suerte, o sea, es un caso. Y eso porque yo requería el pasaporte, no es que te entregaban a ti un certificado diciendo que usted estuvo detenido. O sea, es porque ellos me lo pidieron. Entonces ellos mismos me tuvieron que dar ese certificado. Entonces, el asunto es que no creo que haya habido una reparación muy adecuada y muy justa, pero ha habido algo, ¿ya? Ha habido algo. Han habido procesos de reparación a la gente que sacaron de los trabajos, a la gente que fue torturada, etcétera, etcétera. Y la represión desde el punto de vista económico tampoco representa mucho, ¿ya? Pero algo es algo. O sea, primero hay que ver a Allende no como el líder o padre que da, no. O sea, Allende era la expresión de un proceso, de un movimiento de trabajadores, de estudiantes, de los barrios, que se venía luchando y organizando y que conquistaron bajo su liderazgo una serie de conquistas que son fundamentales. Por ejemplo, recuperar las riquezas básicas, ¿no? La nacionalización del cobre, que de alguna manera, en cierto modo, a pesar de los procesos privatizadores adicionales, una buena parte todavía permanece como propiedad del Estado chileno. Entre otras cosas porque los militares hicieron una ley donde sacaban recursos para ellos, ¿ya?
del cobre, entonces no les convenía tampoco venderlo, ya, porque se iban a quedar sin el principal sustento. Una ley que todavía está vigente y que no han sido capaces estos miserables gobiernos de la concertación de cambiar. La famosa ley del cobre, donde se le da creo que el 10% de las ventas del cobre a los militares. Esa podría ser una cosa fundamental. La otra es profundizar la reforma agraria, la otra es nacionalizar los bancos, o sea, un proceso donde los trabajadores se querían reapropiar de sus principales medios de producción. O sea, ese contenido fundamental que a excepción de Cuba nunca más se volvió a vivir en América Latina. O sea, recuperar las riquezas para los trabajadores. O sea, lo veo con bastante... O sea, en este momento hay una esperanza, una ilusión bastante grande, ¿ya? Porque como la izquierda se fue a la derecha, digamos, ya dejó el vacío, y ese vacío está siendo rellenado por jóvenes y sectores populares, ¿no? Y sectores descontentos con la situación. Y se está generando un nuevo referente político que se llama Frente Amplio, ¿ya? Que tiene dos tareas fundamentales. Una, romper el modelo neoliberal económico, y dos, generar una asamblea constituyente para que se dé realmente una constitución democrática en Chile, ¿no? Terminar con esta farsa de cogobierno que hay entre la derecha y los sectores que antes se denominaban de izquierda, pero que se transformaban en centro-derecha. De tener éxito esto, se va a generar, realmente hay un cambio democrático más o menos profundo y radical en Chile, ¿no? Y eso puede generar alternativas para avanzar más allá, o sea, para generar no solo un proceso democrático, ¿no? Sino un proceso emancipador. Claro, es decir, cuando nosotros éramos jóvenes, o sea, yo viví ese proceso, digamos, de muy joven, ¿ya? Entre los 18 y los 25 años. Entonces, nos parecía natural que lo que había que hacer era cambiar el mundo, ¿no? O sea, ni más ni menos, ni más ni menos. O sea, había que transformar unas estructuras injustas, ¿no? Entonces, después vimos cómo eso cambió, o sea, los jóvenes ya después no se planteaban eso. No se planteaban eso y ahora ese horizonte de rebelión, de emancipación, se ha ido de alguna manera degradando, ¿no? ¿Ya? Y entonces muchos jóvenes, cuando uno conversa con ellos, le dicen, bueno, ¿y ustedes qué sacaron con eso? O sea, ¿de qué valió el sacrificio? O sea, puros problemas y lo demás fue derrota y imposición del mismo sistema dominante. De tal manera que es difícil, ¿ya?, encontrar un auditorio que en las condiciones de Ecuador, de hoy día, de América Latina, genere unas perspectivas de liberación, de emancipación más profunda. Eso además pasa por las coyunturas. Por ejemplo, estamos viendo el fracaso de ese progresismo que de alguna manera lo han envuelto en esa palabra que no tiene mucho significado, un contenido como es el socialismo del siglo XXI, que ha sido un fracaso y que han terminado esos procesos envueltos en corrupción, ¿no? En Brasil, Argentina, Nicaragua, ¿no? Se habla de Venezuela, en fin, aquí la misma situación del Ecuador, ¿ya?, en que se habló con un lenguaje progresista que parecía liberador, pero que no lo era, ¿no? No representaron sino tratar de hacer capitalismos decentes, pero el capitalismo es indecente
Entonces esa indecencia terminó por contagiar, ¿no? Y salpicar a la gente que quería algún tipo de cambio, ¿no? Entonces, digamos, lo que uno podría decir es que en realidad hay que ser, primero que las contradicciones siguen, o sea, no sé, o sea, nosotros fuimos derrotados, pero no fue para mejor, fue para peor, ¿ya? Entonces, la necesidad de cambios sociales, estructurales profundos, sigue vigente, ¿sí? Porque no se ha dado respuesta a los problemas de las grandes mayorías, ¿no? Que son primero problemas de calidad de vida, de subsistencia, ¿no? De mejores salarios, de mejores condiciones de vida, pero también deben ser problemas de una democracia porque yo creo que ya los liderazgos personales, los liderazgos mesiánicos, los redentores que nos van a dar esa idea, y creo que hay que cerrarla totalmente. Ahora la idea pasa por la autoorganización popular, la autogestión, la autoorganización, el autogobierno, o sea, procesos democráticos profundos. Entonces, en ese sentido, ya no se trata de volver a repetir la idea de los 60, sino una idea, ahora un proyecto emancipador profundamente democrático. O sea, que se entregue efectivamente la decisión a las organizaciones populares. La gente se tiene que organizar y pasar a decidir. Es decir, lo que nosotros podemos decir frente a la situación y a la reflexión de los procesos que nos ha tocado vivir es que no hay que renunciar entonces a esa idea de emancipación colectiva, social, ¿no? En base a un poder popular, ¿no? O sea, pero ya no salir a gritar esa frase, esas consignas que sin sentido, sino que llevarlas a la práctica. O sea, generar cambio. Es todo un proceso, tiene que ser progresivo, donde poco a poco las decisiones ya dejen de ser parte de los gobiernos y pasen a ser parte de la gente. Bueno, muchos de ellos, digamos, también capitularon, ¿no? Y los vemos embarcados en las peores, ¿no?, aventuras neoliberales. Entonces, a los que se han mantenido consecuentes, ¿no?, felicitarles y que sigan transmitiendo un mensaje liberador, un mensaje de esperanza, un mensaje de que las cosas no necesariamente tendrán que mantenerse como están y que el próximo cambio tendrá que ser un cambio realmente profundo.